Bueno, vivir la misericordia es acoger en nosotros la gracia de salvación que Dios nos propone en Jesucristo. Y a partir de ahí, y luego dar espacio a ella para que se manifieste a través de nosotros en nuestra entrega cotidiana a nuestro prójimo. Entonces, y esto nos tiene que quedar claro de entrada, la misericordia no empieza en los actos, sino que comienza en las actitudes. Antes que una serie de obras que ocasionalmente es posible practicar, es un modo de mirarnos a nosotros mismos. Y por supuesto, es un modo de mirar a los demás. Es aquello que nos lleva a descubrir que todos hemos sido creados por amor y también fuimos creados para el amor. Bueno, partiendo de estos presupuestos, todos estamos de acuerdo entonces en que la misericordia no es un eslogan, tampoco es un simple rasgo del cristiano, sino que, y sin lugar a dudas, se trata de mi forma de ser. Por lo tanto, es algo imprescindible con mi fe, con nuestra fe. Sin misericordia no hay cristiano. Es más, decimos que Dios no es misericordioso, sino que es la misericordia misma. Cuando San Pablo usa la frase Dios es rico en misericordia, está intentando tímidamente expresar la misericordia infinitamente profunda y muy parcialmente entendible por nosotros. Por eso la palabra rico, desde luego, queda muy corta frente a Dios. La misericordia es la forma de ser de Dios y por lo tanto decimos que es la forma de ser de Jesús, la forma de ser de la Iglesia y por supuesto es la forma de ser nuestra. Somos misericordiosos porque conocemos a Dios. Por eso la misericordia es algo dinámico. La misericordia transforma, cambia, promueve, renueva, hace crecer. No es algo pasivo. Es más, decimos que la misericordia es una necesidad interior. Es una exigencia de mi corazón. Si profundizamos en el significado de misericordia, nuestro vocabulario cotidiano confunde habitualmente el significado de estas dos palabras, la de misericordia y la de lástima. Ambas voces tienen un significado muy distinto, por eso conviene muy bien de entrada hacer la distinción. La palabra misericordia tiene sus raíces en la lengua latina y siempre decimos que es el resultado de la suma de dos términos distintos. Miser, que significa pobre, y corda, que bien podemos traducir por corazón. Entonces, la misericordia es la capacidad de entregar algo de sí mismo a la pobreza del corazón de mi hermano. Qué lindo término, ¿no? O lo decimos con otras palabras. La misericordia pasa siempre por el esfuerzo de arrancar algo de mí para que sirva al crecimiento humano del otro. Por lo tanto, son muy distintas la lástima y la misericordia. La lástima implica darse cuenta de la pobreza del otro y sentir, hasta puede ser remordimiento ante el dolor del hermano, pero la lástima acaba siempre, decimos, por pasar de largo ante el sufrimiento del prójimo y tolerar que el estado de sufrimiento se mantenga de manera permanente. En cambio, la misericordia es algo muy distinto. Decíamos, entregar algo de sí mismo a la pobreza del corazón de mi hermano. ¿Para qué? Para que éste crezca en humanidad. La misericordia es una virtud muy grande. La lástima, podríamos decir que no pasa de ser incluso hasta un triste defecto. Por otro lado, y primeramente y ante todo, para descubrir la realidad de nuestro prójimo y ser capaces de ver en él a Jesús que sufre,
es necesaria una vida de oración. Con esto se quiere decir una vida acostumbrada a ver la realidad de los hombres y ver esa realidad, y esto es importante, con los ojos de Dios. Vamos a poner un ejemplo de esta parábola tan conocida del buen samaritano, que comienza justamente con la pregunta del escriba a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y más adelante nos presenta al maestro que no responde a esta pregunta, sino que contesta formulándole al escriba otra pregunta: ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? Vemos que lo que importa no es saber quién es el prójimo. De hecho, lo sabían el sacerdote y el levita, sino que lo importante es saber quién necesita prójimos y a la vez saber ser prójimo del herido en el camino. Entonces vemos que esto no se trata de una cuestión de teoría, sino de misericordia eficaz, misericordia en acción. Bueno, en esta sobreabundante obra de misericordia se encuentra, por supuesto, el sello de Jesús. Él no se limita a tener simplemente lástima ante el dolor ajeno, como tal vez lo hicieron el sacerdote y el levita. Él añade una acción a favor de aquel hombre que sufre. Y esta acción justamente es lo que llenará la pobreza del corazón de su hermano. Si recuerdan que decíamos en un primer paso que para ejercer la misericordia hacia el hermano es importante descubrir la realidad. Por eso, ante eso, nos tenemos que plantear lo siguiente: ¿cómo conocemos la realidad? ¿Y qué conocemos de ella? Conocer la realidad desde una mirada de misericordia es dejarse conmover por una realidad de pobreza que incluso a veces hemos banalizado, muchas pobrezas las hemos desdramatizado, incluso ideologizado. Nos olvidamos que la pobreza es falta de conocimientos, de carencia de salud, desprotección ante la naturaleza, mala alimentación, muerte injusta y antes de tiempo, la condena de muerte ya que se hace desde el seno materno. Por eso necesitamos preguntarnos a menudo: ¿quién es el pobre? De hecho, es una pregunta parecida a la del escriba que le hizo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y luego las otras preguntas: ¿hacemos distinciones a la hora de ayudar al necesitado? ¿Quiénes son de verdad nuestros prójimos? Y antes de responder, siempre me tomo un pequeño espacio y hay que orar. Y hacer tal vez esta oración, que es una invitación a hacer una revisión de vida. Señor, yo que estoy pendiente de mí mismo, preocupado por tantas cosas de mi propia vida, no soy capaz de reaccionar espontáneamente cuando alguien necesita mi ayuda. Necesito el impulso de tu amor que me arranque de mi mundo de egoísmo. No permitas que me haga tantas preguntas, Señor. Ayúdame a reaccionar con amor.